A ver, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy tocan Gold Stars. Gold Stars en Japón. Vamos con una nueva serie de vídeos que llevaba ya bastante tiempo queriendo hacer, en la que os voy a hablar de un set de cartas en concreto. He empezado por una de las más populares y va a ser un tipo de vídeos que van a combinar las cacerías que hago yo siempre por aquí, por las tiendas de Japón, con un poquito de explicación. En plan, de qué va el set de cartas que estamos buscando, cómo fue su lanzamiento, cuáles son sus peculiaridades, si hay alguna diferencia entre la versión inglesa y japonesa, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso he elegido las Gold Star, porque son bastante diferentes y probablemente muchos de vosotros no lo sepáis, pero las japonesas tienen algunas peculiaridades, sobre todo en su forma de lanzamiento, que seguramente no conozcáis y vais a flipar. Así que nada, lo dicho, vamos a buscar estos pedazos de cartones con un poquito de lore cartonil de Pokémon. ¡Comenzamos! Vale, para este tipo de cartas me he venido a Akihabara. Ya sabéis que yo no soy ya muy fan de este sitio para encontrar cartas de prácticamente cualquier cosa, pero más aún de Pokémon o de One Piece o de cosas así populares a buen precio, porque cada año que pasa Akihabara es más tourist trap que el anterior y hay algunas tiendas, como la típica Sneaker Dunk, que está por aquí por esta calle inicial, que es que tienen cosas a por 3 o por 4 de lo que se pueden encontrar en otros sitios. Pero, ¿qué pasa? Que para ultra mega hiper rarezas, como son las Gold Stars o algún otro tipo de cartas, pues sí que es cierto que en otros sitios más apartados es que ni siquiera las vais a encontrar. Por ejemplo, en mi querido Ikebukuro sí que se pueden ver de vez en cuando, pero a lo mejor solo 3 o 4 en todas las tiendas. Y como hoy quiero intentar mínimo verlas todas, aunque sí que es cierto que algunas como el Umbreon y tal, creo que no vamos a poder ni verlas, ya veremos a ver si tenemos suerte o no, pero el caso es que para tener más probabilidad de encontrárnoslas hay que venir a Akihabara. Eso sí que es cierto, ya sabéis que yo al César lo que es del César, y aunque Akihabara no me guste demasiado en tema precios, para encontrar cosas tochas rarísimas sí que sigue siendo el mejor sitio. Pero bueno, vamos a hablar de las cartitas mientras yo voy yendo a tiendas de fondo. Y para entender el misticismo de estas preciosidades de cartas, tenemos que analizar un poquito su arquitectura. Lo primero que salta a la vista es que estas cartas son, creo yo, la representación definitiva de los Pokémon Shinies, o variecolor, o como queráis llamarlos. A mi parecer nunca se han podido volver a representar mejor. Quizá en alguna de las Special Illustration Rare más recientes, como el Bubble Mew o el Charizard Shiny de Akira Egawa, puede ser que se hayan acercado un poco también a esa representación perfecta de los Shinies, pero yo me quedo con las Gold Star. Además tenéis que pensar que hasta ese momento en el TCG las Shinies que teníamos eran las Shining de Neo Destiny, que también están guapísimas, no me malinterpretéis, pero es que las Gold Star elevaron muchísimo más el concepto. Si alguna vez habéis tenido algún adelante lo sabréis, pero es que ese acabado holográfico que tienen, y combinado con la textura así como granulada, o no sé cómo llamarla, pero os estoy dejando por aquí un vídeo de una vista de súper cerca. No sé, es una absoluta preciosidad. Tienen un acabado súper premium, el holográfico es extremadamente elegante. Y que detallitos de la carta, como que el marquito de la regla de que solo puedes jugar una en cada deck también tenga el holográfico. La propia estrella de la Gold Star brillando al mismo tiempo que el resto del Pokémon, o incluso el propio marco, que ahora después hablaremos del tema del marco, es que se ve todo elegantísimo. Es una pasada. Es que un Rayquaza negro, o este Charizard oscuro, o incluso este Mew de aquí, combinados con el increíble arte de Masakazu Fukuda, que es el diseñador que dibujó todas las Gold Stars, que eso es otra cosa súper positiva de este mini set de cartas, que todas, absolutamente todas, las 29 están diseñadas por el mismo artista, y eso hace que si tienes la suerte
o el dinero, básicamente, de poder tenerlas todas juntitas, se deben de ver espectaculares. Vamos, es mi sueño húmedo de algún día de poder tenerlas, o bueno, tenerlas quizá ya me olvido, pero de poder verlas todas juntitas, eso debe ser una locura. Que además, el gran Fukuda tenía ya bastante experiencia en dibujar este tipo de Pokémon porque en las propias Delta Species había dibujado ya muchísimos Pokémon en este estilo. Luego hablaremos también de las Delta Species que tienen cositas que ver con las Goldstar. Pero es que mirad el brillo, qué auténtica pasada. Son de verdad cartas que parece que tienes un diamante en las manos. Encima, en las versiones japonesas, aquí los coleccionistas, los que coleccionamos en Japo, tenemos que sacar un poco pecho, porque es que estas cartas en concreto, que tengan el borde este grisáceo o plateado, a diferencia de las inglesas que lo tienen en amarillo, para mí, en este caso de las Golstars, es un punto enorme a favor. O sea, es que no me podéis comparar lo que rompe la estética de la carta, el amarillo, con el gris de las japonesas, que yo creo que está hecho precisamente para eso, para que no resalten tanto los bordes y que lo que resalte sea la absoluta maravilla del arte y el holográfico de la carta. Es que mirad, si os fijáis, estas cartas tienen el holo también alrededor de los propios cuadros de la carta. ¿Veis que tiene la típica sombra para dar relieve y que luego por toda esa sombra también va brillando el holográfico? Es una absoluta maravilla. De hecho, si os fijáis, los bordes no son holos, ni reverse ni nada. Son mate para que no destaquen absolutamente nada y no nos roben la atención de la preciosidad de la carta en sí. Por no hablar que estas cartas de la época PCG, que sí, se llamaba así en Japón, en esta época no era Pokémon Trading Card Game, sino que era Pokémon Card Game. Luego ya sí que lo cambiaron y ahora se llama Trading Card Game, como en el resto del mundo, pero en los 2000 en Japón se llamaba PCG en vez de TCG. El caso es que la calidad de impresión de esta época es una absoluta barbaridad. Si tenéis alguna vez en las manos, intentad tocar incluso la textura con muchísimo cuidado porque es que se siente todo súper premium. Otra cosa muy chula también es la estrellita de aquí abajo de la rareza que también brilla con el holo. Es que, de verdad, tienen una cantidad de detalles espectacular. Por no hablar de lo estético que es el propio diseño de la Goldstar y tal. Y ahora obviamente tenemos que hablar también del hecho de que el arte del Pokémon se salga del marco. Creo que Pokémon Company ya nunca va a poder hacer algo tan chulo como esto y nunca se va a poder replicar el pedazo de cambio que significó. Ahora tenemos las Full Art, las Illustration Rare, etcétera, etcétera, y es que ya no te puedes salir más de la carta. O sea, lo próximo que van a hacer es, no sé, quitarle los bordes a lo mejor o algo, es que ya no hay mucho más donde jugar. Pero en aquella época, el hecho de que el Pokémon se saliese del marco, ya sea la parte de la cola, como en el caso del Mew, o la propia llama del ataque de Charizard, fue una absoluta locura y, no sé, creo que es algo que no se va a volver a repetir y es precioso. De hecho, he visto algunos Charizards, mirad este por ejemplo, está a punto de salirse de la carta. He visto algunos Charizards con muy mal centrado que la llama está cortada. Eso también es un errorcillo que tienen algunas que es bastante gracioso. Pero vamos, la sensación de profundidad que generan estas cartas y el hecho de que el Pokémon parece que esté saltando fuera del cartón hacia ti, rollo tridimensional, es una absoluta barbaridad. Mirad qué guapísimo que se ve el Charizard en alguno de los ángulos. Por ejemplo, aquí, justo aquí, los tonos arcoiris mezclados con el negro del Charizard. Bueno, qué absoluta locura. Recordad también que hay algunas, como por ejemplo este Vaporeon, que tienen el típico patrón Cosmos por detrás. Esos no las tienen todas. Y hay algunas que incluso pueden llegar a tener swirls, el famoso torbellino, y que dependiendo de dónde lo tengan, como por ejemplo este Metagross, que va a salir después un poquito más adelante en el vídeo, mirad qué guapo. Parece que el Metagross Goldstar está persiguiendo el torbellino que tiene ahí abajo a la derecha. Espectacular.
que por cierto, la propia estrellita de la Gold Star, que combine lo dorado de la estrella con el arco iris del holográfico, bueno, en fin, exquisito. Aunque los precios de estas cartas ya hayan volado por los aires y sean completamente estúpidos, siempre he pensado que son unas cartas que de verdad se merecen que sean de las más caras del hobby. Otra cosa es el precio, que ya sí que es una absoluta estupidez a los precios que se han ido algunas, pero el hecho de que sean de las más caras del hobby, eso sí que siempre me ha parecido bien porque es que de verdad se lo merecen. Hablando de caras, obviamente al ser japonesas suelen ser más baratas que las inglesas, pero ¿sabíais que hay algunas excepciones en las que las japonesas, por la rareza y por el método de lanzamiento y tal, a veces son más caras que las inglesas? Bueno, pues para entender esto, ahora vamos a hablar del método de lanzamiento de estas cartas en Japón, que por eso he llamado al vídeo "Las Gold Stars en Japón no son lo que te piensas", porque muchas de ellas fueron lanzadas de forma bastante diferente a Occidente. Y la primera diferencia está en el lanzamiento. Si veis vídeos de otros creadores o investigáis por ahí, veréis que las occidentales empezaron con Trico, Mudkip y Torchic, los tres iniciales de Pokémon Rubí y Zafiro, y fueron introducidos en el set EX Team Rocket Returns. Este set salió en inglés en noviembre de 2004 y, como os digo, es la primera vez que salieron las Gold Stars con estos tres iniciales, que por cierto, no por ser las primeras, son las más baratas ni muchísimo menos. De hecho, son bastante difíciles de ver. Y este set ya había salido un mes antes en Japón, en octubre de 2004. Es bastante raro, incluso hoy en día no hay un mes de diferencia entre los sets japoneses y occidentales, sino que muchas veces hay incluso más de un mes. Pero mira tú por dónde, en este del Team Rocket, que en Japón por cierto se llamó Rocket Gang Strikes Back, pues mira, solo hubo un mes de diferencia. ¿Qué pasa? Que estas no eran las primeras Gold Stars que habían salido en Japón, sino que bastante antes, en el set Clash of the Blue Sky, que salió en julio de 2024, ya habían salido las mitiquísimas Latios, Latias y Rayquaza Gold Star. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estas mismas tres salieron en Occidente en el set llamado EX Deoxys en febrero de 2005. ¿Veis cómo están cambiados los órdenes? Están cruzados. Para que veáis el batiburrillo que había antiguamente en los sets de cartas de Pokémon, que incluso salían antes algunas cartas que otras, se entremezclaban por en medio, etcétera, etcétera. No es que la cosa haya mejorado mucho hoy en día, de vez en cuando siguen pasando líos así, pero sí que es cierto que está un pelín más estandarizado que por aquel entonces. Después tenemos Golden Sky Silvery Ocean, salido en Japón en abril de 2005 y en Occidente en agosto de 2005. Y aquí ya sí que coinciden ambos, una vez más, y tenemos a Entei, Suicune y Raikou. Tres de mis favoritas de las Gold Stars, me parecen absolutamente preciosas. Además, a mí los perros legendarios de Johto siempre me han encantado. Sus shinies están bastante bien y aquí sí que sí, como vemos, hubo unos cuantos meses de diferencia, pero en tema de Gold Stars son equivalentes. Después tenemos Mirage Forest, o en Occidente EX Legend Maker, el set de nuestro querido Omanite despechado. Si no sabéis de qué estoy hablando con esto del Omanite, iros a ver este short que os dejo por aquí. Tiene una historia bastante interesante esta carta. Y aquí, una vez más, ya sí que coinciden. Tenemos a Regice, Regirock y Registeel en ambos sets, el occidental y el japonés. Y las fechas de lanzamiento son en junio de 2005 para el japonés y febrero de 2006 ya del año siguiente. Aquí hay muchísimos meses de diferencia, vaya locura, pero las cartas que venían ya son las mismas. Después pasamos a Holon Research Tower, el set que introdujo las Delta Species, una de mis mecánicas favoritas de todo el TCG,
Ya sabéis, son esas cartas en las que el tipo del Pokémon cambia. Ahora después tenemos que hablar de esto porque hay unos crossovers bastante guapardos con este tipo de cartas. Pero no solo introdujeron esta nueva mecánica, sino que continuaron también con las Goldstar. En este set tenemos los legendarios de Rubí y Zafiro, Groudon y Kyogre, y el mitiquísimo Metagross Goldstar, que si las tuviese que poner en un top de Goldstars de mis gustos, esta estaría muy arriba. Es que cuando el propio Shiny del Pokémon mola, la carta gana mucho. Y atentos a este set porque el occidental se puso muchísimo las pilas, metió un pedazo de sprint, ya que el japonés salió en octubre de 2005, el día 28, y el occidental, atentos, porque salió el día 31 del mismo mes del mismo año. Esto se ha visto poquísimas veces en el TCG de Pokémon, que dos sets, el japonés y el inglés, salgan casi el mismo día. Curiosísimo, lo del Holon Research Tower o EX Delta Species. Después tenemos Holon Phantom, que este set se llama igual, tanto en Occidente como en Japón. Aquí ya sí que salieron un poquito más separados, porque lo tenemos en enero de 2006 el japonés y en mayo. En mayo de 2006 el occidental. Madre mía, aquí otra vez se fueron para atrás y aquí, gente, está el espectacularísimo Gyarados Goldstar Delta Species, mi favorita de todas las Goldstar, y como veis, el crossover entre las dos mecánicas. Este Gyarados tiene tanto el tag de Delta Species, tiene el cambio de tipo característico y además tiene la Goldstar. Las dos cosas en la misma carta. Esta es una de las cartas, me atrevo a decir, más raras de todo el hobby del TCG de Pokémon. Es un grial de los tochos. En el occidental además salieron Mewtwo y Pikachu en el mismo set, y aquí viene la primera gran diferencia de las Goldstars occidentales versus las japonesas. Mewtwo y Pikachu Goldstar en Japón son promos. Venían en esta latita, que por cierto, esta foto es de hace 3 días, apareció por aquí por Japón una tienda que vendía la lata sellada desde el 16 de noviembre de 2005 sin abrir, y es una caja que se componía de 4 quarter decks que se podían combinar en 2 medias decks o en una full deck. Cada una se centraba alrededor de un Pokémon en particular, como por ejemplo Mew o Lucario de la película de Lucario y el misterio de Mew. Esta lata la hicieron coincidir con la mítica película, y 2 de las quarter decks se centran en estos 2 Pokémon protagonistas de dicha peli, y además vienen los ya mencionados Mewtwo Goldstar y Pikachu Goldstar. Por este motivo, en Japón, tanto Mewtwo como Pikachu son bastante baratos. Algo muy sorprendente, pero de hecho Mewtwo es el más fácil de ver de todas las Goldstars aquí en Japón. Si estáis prestando atención al vídeo de fondo, veréis que Mewtwo's han salido un montonazo, y de hecho hay algunas tiendas, como vamos a ver ahora después, que no tienen ninguna Goldstar, absolutamente ninguna, excepto la de Mewtwo, porque es la más fácil de encontrar. Y Pikachu, pues bueno, por ser Pikachu es un poquito más raro, porque es más codiciado, pero al venir en la misma lata también se ve muchísimo. El Pikachu Goldstar japonés no es de los más raros. Pasamos al siguiente set. Tenemos Miracle Crystal o EX Crystal Guardians en Occidente. Y en cuanto a Goldstars, tenemos a Celebi y a Alakazam. Alakazam es otra de mis favoritas, Celebi no tanto, pero ambas están bastante chulas. Y aquí no hay ningún tipo de diferencia, ambas venían en sus sets respectivos, dependiendo del idioma. Continuamos con... este veréis el nombre. En japonés se llamó Offense and Defense of the Further Sense. Vaya tela con el nombre. De hecho, a mí me resulta más fácil decirlo en japonés. Saihate no Kobo
Traducido, sería algo así como la batalla en los límites del mundo o la batalla en los bordes del mundo. Es bastante épico el nombre, la verdad. En inglés fue Dragon Frontiers. F la traducción, la verdad. Vaya zurullo de traducción. Tiene muchísima más aura el japo. Es la última expansión que trajo Delta Species. Ya se acabó lo bueno aquí. Y aquí, amigos míos, vino el bicho. O bueno, mejor dicho, los bichos. Tenemos a Charizard y a Mew, Gold Star, Delta Species. Este es otro caso en el que se combinan las dos mecánicas, hay un tremendo crossover espectacular y, como ya os he dicho antes, estas cartas, aparte de todos los detalles que os he comentado, se caracterizan porque el patrón del holo es bastante diferente a las del resto de Gold Stars. De esas cartas que son una entre un millón. Preciosas. Este set, por cierto, estaba cargadísimo de Delta Species y al ser el último set de la era Advance, por así decirlo, yo creo que se podría considerar incluso una especie de High Class set, aunque por aquella época todavía no existían, pero si veis las cartas que vienen, la temática del set, que es un set cuyo lore se trata de una isla muy lejana en que los Pokémon Delta Species viven libremente, se siente como un set de celebración de toda la era y de las Delta Species sobre todo, y yo creo que es algo que luego ya fue evolucionando a los High Class sets que salen siempre a final de año. Es como un remember de toda la época de las Delta Species y de las Gold Star y son espectaculares. Ahora, os estaréis preguntando, Lecoveros, ¿qué pasa con las Evolutions? Las míticas Evolutions o evoluciones de Eevee, que todas tienen una Gold Star, al menos todas las que había hasta la época. Ya sabéis que por aquel entonces no existía Glaceon, Leafeon ni Sylveon. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están? En Occidente, Flareon, Jolteon y Vaporeon salieron en un set normal. EX Power Keepers, en Occidente pertenecía a la era de las EX, nada raro. ¿Qué pasa? Que en Japón ya había empezado la siguiente era, la de Diamante y Perla. Y fue bastante raro que saliesen cartas con una temática antigua. Y no solo eso, sino que además su lanzamiento inicial fue exclusivo de la página web oficial del Pokémon Card Game. No se podía conseguir en tiendas físicas, solo se podía conseguir online en la web oficial de aquella época, web que hoy en día ya no existe, o en el Summer Battle Road de 2007. Os estoy enseñando aquí la página web utilizando la Wayback Machine porque mola muchísimo ver cómo eran las webs de aquel entonces. Mirad, aquí sale una, el Jolteon Gold Star, y esto se hizo para que los jugadores japoneses no estuviesen en desventaja con los occidentales en las World Championships de ese año. Vaya batiburrillo, de verdad. Estas curiosidades de aquella época y lo caótico que era todo por aquellos años me flipan. Estos packs que os comento, que solo se podían pedir online, les llegaron a los jugadores a partir del 5 de julio de 2007. Y lo dicho, fueron unos sobres especiales para que los jugadores japoneses no estuviesen en desventaja en esas Championships de 2007 y aquí metieron las últimas Gold Stars de la era anterior. Recordad que en Japón ya estaban en Diamante y Perla, pero estas cartas pertenecen a algo de Advance. Increíble lo raras que son. Espero que os esté gustando este vídeo tan fricazo. Si es así, dadle un buen like, que es la mejor forma de apoyarme, y me ayuda mucho a que os siga trayendo estos vídeos llenos de curiosidades del TCG de Pokémon en Japón, con cosas que no pasaban en Occidente o que, si pasaban, eran un poco diferentes. Y ahora ya sí que sí, las dos cartas más raras de un set de cartas rarísimas ya de por sí. Estamos hablando de Espeon Gold Star y Umbreon Gold Star. Ya sabéis que yo me estoy haciendo un Master Set de Espeon y por fortuna o por desgracia el Espeon Gold Star me lo conozco bastante. Y resulta que estas dos cartas en Occidente salieron en las Pop Series 5, un miniset especial promocional lanzado en el Pokémon Organized Play, de ahí el nombre, Pop,
Hoy en día se le conoce como el nombre Play Pokémon, pero es básicamente la misma organización, solo que ha ido cambiando con el paso de los años, y normalmente estos packs solo se podían conseguir participando en dichos eventos, aunque sí que es cierto que una vez que estos eventos terminaban y no se distribuían, se podían encontrar estos packs también en tiendas normales y corrientes. Bueno, pues el número 5 de estos packs, el de 2007, traía a Espeon y Umbreon. ¿Qué pasa? Que las japonesas son una de las mayores fumadas de la historia en cuanto a formas de obtener cartas. En Japón existía un club de fans llamado Pokémon Daisuki Club. De hecho, hoy en día todavía existe, lo que pasa que su función ya ha cambiado bastante. Probablemente hayáis oído hablar de ellos. De hecho, este fan club es, por ejemplo, de donde salió nuestro querido Takato Utsunomiya, el pibe que hace los Pokémon Presents últimamente. Bueno, pues este tío durante muchos años fue el presidente de este Daisuki Pokémon Fan Club, a que esa no os la sabíais. Y era un club que iba por puntos. Cuanto más cosas hacías dentro del club, asistías a eventos, actividades únicas del club, etcétera, etcétera, podías ir subiendo de rango, por así decirlo, full masón. Y además tenías que también pertenecer al Players Club, el de las cartas. O sea, tenías que pertenecer a los dos, al Daisuki Club, de club de fans normales de Pokémon, y al de las cartas. Bueno, pues si acumulabas la friolera de 70.000 puntos, podías pedir que te enviaran a casita el Umbreon Goldstar. El Espeon era un poquillo menos, 40.000, y además que sepáis que aquí volvieron a lanzar también los otros tres, Vaporeon, Jolteon y Flareon, por 10, 20 y 30.000 puntos cada uno. Por eso en Japón, Flareon, Jolteon y Vaporeon tienen dos versiones, la que os he comentado antes del World Champion Pack y las del Daisuki Club, más el Espeon y el Umbreon, que son las dos cartas más caras, con diferencia de todas las Goldstars japonesas. Ah, y por cierto, estas Goldstars no es lo único que se podía conseguir con puntos del Daisuki Fan Club. Hay muchísimas más cosas de las que ya hablaré en otros vídeos. Y ahora, sobre la dificultad de pulearlas como tal de estos sets. Os recuerdo que estamos hablando de las que venían en sets. Bueno, pues los porcentajes, obviamente Pokémon Company nunca ha dicho unos datos, unas cifras claras, ni en aquella época ni ahora. Lo que sí que es cierto que ahora al menos dicen lo que hay asegurado en el moderno. Pero en aquella época no había nada asegurado ni tampoco había información oficial. Lo digo por si alguien se pone quisquilloso con estos temas, que sepáis que esto lo he investigado yo por foros japoneses, preguntando en tiendas, preguntando a otros coleccionistas japoneses, etcétera, etcétera, y los números que he podido averiguar rondan a una carta por cada 40 u 80 packs. Como veis es completamente ambiguo, pero se puede traducir a una Gold Star por cada 2 cajas, más o menos. ¿Por qué estos números de 40 y 80? Bueno, pues porque en aquella época las cajas japonesas, una box normal y corriente de toda la vida, traían 20 paquetes, a diferencia de las modernas que traen 30. Entonces, según lo que yo he podido escuchar, solía salir una Gold Star más o menos cada 2 cajas de las de aquella época. 80 paquetes. Pero, siendo sinceros, también he encontrado muchísimos otros comentarios diciendo que, por ejemplo, habían abierto una case entera de Clash of the Blue Sky, el que os he mencionado antes de Latios, Latias y Rayquaza, y hay muchos reportes diciendo que no les ha salido ni una, de una case entera, no de una box. Entonces, bueno, como es ya de costumbre en esta época del TCG, en la cual se abría súper poco, recordad que estamos en una era en la que ya no era tan popular, había pasado la fiebre inicial de Pokémon
y obviamente todavía estábamos muy lejos de el reboom que estamos teniendo ahora, entonces se abría muy poco, no se calculaban estas cosas y muchos de estos tipos de declaraciones y experiencias de la gente que sí que abría en esa época pues están un poquito más cerca de el rumor y de lo que yo he oído por ahí o de lo que me ha contado un amigo de un amigo que de la realidad. Así que bueno, si tuviésemos que ponerle un porcentaje de pool, no sé, yo le pondría entre un 1 y un 3% de pulear una Gold Star, pero vamos, lo dicho, mejor quedaos con que eran rarísimas y que, sumado a que se abría muy poco en esta época, son de verdad, yo creo que las cartas más raras o una de las cartas más raras de la historia del TCG de Pokémon. Y ahora para acabar, en cuanto a precios. Aquí os he de ser muy sincero. Es muchísimo más difícil hacer una estimación o una media de estas cartas tan raras, tan griales, tan de coleccionista, en comparación al moderno. Este tipo de cartas, como son las Gold Star o las Shining o algún otro ejemplo que ya veremos en vídeos futuros, es complicadísimo. El estado de las cartas varía muchísimo. Una carta prístina de este tipo casi diría que es hasta imposible de ver en tienda. Ya os habéis dado cuenta de que el Umbreon y el Espeon ni las hemos visto. Hay una tienda que se llama Pompoco, a la que le he dedicado un vídeo en exclusiva, os lo dejo por aquí arriba, que hace unos meses tenía un Espeon sellado sin abrir y desde que desapareció de la tienda, desde que alguien se lo llevó o lo quitaron o lo que sea, no he vuelto a ver un Espeon Gold Star y un Umbreon más o menos lo mismo. Hace 5 o 6 años, antes de todo este boom de las cartas, los veía muy poco y ahora ya incluso menos. Entonces, en cuanto a precios, una carta de estas puede variar muchísimo y además muchas de las transacciones también se hacen en privado, eso hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, os voy a poner ejemplos que ya han salido en el vídeo de hoy. Ahora os los voy a poner un poco más detallados para acabar el vídeo. Por ejemplo, tenemos este Mewtwo Gold Star que me encontré en el Big Magic de Akihabara, que es la Gold Star más barata que he visto yo en los últimos años. 79.800 yenes, pero estaba destrozadísima. O sea, es que sin sacarla de la vitrina y del loader, ¿veis? Que ya se puede ver que está bastante pocha. Y luego pedí que me la sacaran y le vi muchísimas cosas más aparte de las que se han visto ahí. Después tenemos este Vaporeon que os he enseñado varias veces en el vídeo también. Ahí le podéis ver el precio, 178.000 yenes. Y este está bastante mejor, pero para nada está perfecto tampoco. Después, para cosas más clean, pues mirad por ejemplo estas que han salido ya también en el vídeo. Se trata de mi querida Valuable Card Tokyo y aquí las tenían muchísimo mejor, pero mirad los precios. Es una absoluta locura cómo se van. Y obviamente ahí podéis ver también la diferencia de la que os estoy hablando, porque es que la misma carta varía en miles y miles de euros una de otra según el estado. Estaba cargadita el día que grabé, por cierto, Valuable Card Tokyo. Normalmente tienen 2 o 3 Gold Star nada más, pero el día que fui tenían un montonazo. De las medio fáciles de ver, las tenían todas y incluso tenían alguna de las difíciles de ver. Aquí en esta tienda es donde he grabado los clips que os he estado enseñando antes del Mew Gold Star y el Charizard Gold Star, que coinciden con los más caros de la tienda. Este que os estoy enseñando aquí es el de 898.000 yenes, casi un millonaco de yenes, y este Charizard es el de 2.280.000 yenes, para que os hagáis un poco una idea de la relación estado de la carta precio. Estas de aquí son las de PDG Collector Shop, una tienda mitiquísima de Akihabara. Bueno, y de Nagoya, y ahora han abierto una en Ikebukuro, que ya un día de estos iré a ver qué tienen por allí. Y estas os las estoy enseñando porque son el caso contrario. Como veis, están bastante menos de precio, pero estas estaban regular, tirando a mal casi todas. Había alguna que estaba bastante decentona, pero no había ninguna que estuviese bien del todo.
ahí os han estado saliendo los precios. Después, este otro clip que he usado varias veces en el vídeo también es Fuku Fuku Toreka, la versión de Akihabara, otra tienda que es carísima, pero que si queréis ver muchos griales, pues los suelen tener aquí. Estas estaban pues también reguleras, la verdad, aunque Fuku Fuku Toreka vende más que PDG. Las de PDG, esas mismas que han salido en el vídeo, las vi las mismas en la misma tienda hace un montón de meses, pero estas de Fuku Fuku Toreka, la mayoría son nuevas y, por ejemplo, aquí antes tenían un Gyarados Goldstar que estaba bastante pocho, daba pena verlo, pero no está. No sé si es que lo han vendido o ha salido de la tienda o qué, pero hay más movimiento en Fuku Fuku Toreka que en PDG. Y por último, algo que a lo mejor a varios de vosotros os ha llamado la atención antes en el vídeo, resulta que había una tienda que tenían estas absolutas barbaridades. Tenían un montonazo de Golstars PSA 10. Trico, Mewtwo, Kyogre, Raikou, Entei, Regice y Registeel, que sí que es cierto que son de las más baratas, pero todas las que tenían aquí PSA 10. Me hubiese gustado ver alguna de las tochas de verdad, como el Gyarados o el Charizard PSA 10, pero no estaban. Y literalmente la más tocha que tienen aquí es el Trico, que como os he dicho al principio del vídeo, los iniciales de Hoenn no es que sean baratos para nada. Y mirad, en PSA 10 es el más caro de todos. Casi 4 millones de yenes y curioso porque encima tiene la etiqueta de PSA antigua. A saber cuánto tiempo lleva esa carta gradeada. Así que lo dicho, en cuanto a precios os los he enseñado para que os hagáis una idea, para que lo estiméis un poco por encima, pero os lo repito de nuevo. Dependiendo del estado de la carta y lo rara que sea en esa Goldstar en concreto y tal, vais a ver fluctuaciones de precio vastísimas. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo que ha combinado cacería, bueno, búsqueda de cartas, porque comprarme no me compré ninguna, obviamente, con explicación de qué va ese set de cartas. Tengo pensados y medio preparados ya varios de este estilo, así que espero de verdad que os haya gustado. Yo creo que sí, porque mi canal al final es para fricazos de las cartas y este vídeo sé que os va a gustar. Dadle un buen like si así ha sido y así os traigo bastante prontito otro de este estilo. Os dejo por aquí un vídeo de cartas de Pokémon también, pero de un tema completamente diferente. Por ejemplo, el lanzamiento del set más reciente que haya salido, para que veáis cómo fue aquí en Japón el día del lanzamiento. Y si queréis ver otro vídeo más de Akihabara, os dejo por aquí este otro que seguro que os interesa un montón también. Os veo en uno de esos o os veo en el próximo. Bye bye.